edición especial de Tras Bambalinas, el espacio del Club de Teatro donde estudiamos el arte detrás del artista. Hoy nos vestimos de gala para recibir un hombre que no necesita mucha presentación, pero que tiene tantas vidas que una sola etiqueta no le alcanza. Es el rostro de la picaresca boricua y el alma de los barrios en la piel de Papo Swing. Es la voz y el sentimiento que revivió la leyenda de Héctor Lavoe sobre las tablas. Pero más allá de los focos y los aplausos, es un estudioso del drama clásico, un rostro recurrente en nuestros cine y documentales, y un hombre que domina el rigor de la ley con la misma maestría que domina un escenario. Actor, cantante, locutor y abogado. Hoy conversamos con una de las columnas vertebrales de la cultura puertorriqueña contemporánea. Con nosotros, en una entrevista profunda y sin libreto, Raúl Carbonell hijo. Wow, interesante. Aplaudirme yo mismo porque esa columna vertebral yo espero que no tenga ningún disco herniado, ¿verdad? Pues primero que nada, muchas gracias por decir que sí. Es un placer que usted sea nuestro primer artista en nuestro podcast, El Arte Detrás del Artista. Y quisiera saber qué es lo más que le gusta de ser actor. Yo soy el primero. Sí. O sea, estoy en escena. Lo más que me gusta de ser actor es la fantasía de interpretar a alguien que no soy yo. La fantasía de convertirme en otra persona. Okay. Eso es lo más que me gusta, lo inicial, que eso fue lo que me llamó la atención de niño. Y luego, con los años, la disciplina que se crea alrededor del entrenamiento para lograr eso, pero de una forma superior, o sea, más creíble, que el público pueda decir, caramba, se identifica con el personaje y desaparece el actor. Okay. ¿Y cómo influyó su padre, Raúl Carbonell? Él influyó y no influyó. Influyó porque él era actor. Desde niño, pues yo estaba escuchando la mayor parte del tiempo, porque en esos tiempos había radio, cuando yo era bien niño. Y en la radio, en la década de los años 50, papi fue el número uno en este país, y en la década de los 60 también. Y luego la transición de la radio a la televisión, pues influyó en que yo escuchaba a él haciendo novelas, programas de aventuras, y luego lo veía en televisión haciendo personajes. Definitivamente todo eso influyó, pero había algo que era cuestión hereditaria. Yo sentía una pasión por eso, y yo siempre estaba en mi mente, yo hacía películas de acción y todo eso, y yo atacaba y recibía puños. A veces me caía al piso y nadie me estaba dando, tú sabes. Okay. Pero toda esa fantasía de niño, yo tenía esa inquietud. Y tan es así que empecé a los 8 años en la primera película, porque la maestra veía, este muchachito no se está quieto, y ella era hermana del protagonista de una película de la Columbia Pictures, y dijo, déjame llevarme al hijo de Carbonell, que molesta muchísimo, a ver si se aquieta, y de ahí empieza mi carrera. Ok. Y en ese momento, usted como niño, en esa primera oportunidad actoral, usted dijo, este va a ser mi futuro, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, ¿o lo veía solo como un pasatiempo? No, yo simplemente me divertía, no tenía ese pensamiento, no existía en mi mente. Yo me divertía, ¿sabes? Me divertía en lo que hacía, y cuando no estaba frente a la cámara estaba molestando, corriendo. El deporte era más mi norte. A mí me fascina el deporte. Ya, pues, con los años uno tiene que dejar de hacer uno que otro, pero eso era lo que a mí me gustaba, el deporte de niño, así, bien de niño. Y luego, pues, según fui creciendo, pues, me fui interesando porque seguían apareciendo las oportunidades, y parece que lo hacía bien. Y seguían, y las oportunidades seguían. Y las experiencias radio, no radio tanto, pero lo que era televisión y cine. Okay. Eso fue lo primero que pasó. Luego empieza el teatro, y ahí me enamoré del teatro. Ahí, como quien dice, me chavé. Ahí, ese fue mi amor. El teatro todavía lo es. Sí. Bien. Así que ya hemos hablado un poco de los inicios de su carrera Y actoral. no te contesté algo, sí influyó.
Ok. en parte. Pero él no quería que yo fuera actor profesional. Él quería que yo tuviera una profesión y que lo cogiera de hobby porque Ok. Puerto Rico es un mercado pequeño y se sufre mucho para vivir de esto. Sí, eso he escuchado mucho de que si tú quieres trabajar del arte, ¿verdad? Te vas a morir de hambre, que eso es un Sí. dicho que he escuchado mucho, pero usted ha sido un gran ejemplo de que se puede vivir del arte. Así Hay que que, hacer muchas cosas. sí. Hay una faceta suya que requiere una disciplina muy distinta y que quizás muchos jóvenes no conocen, y es su carrera en las leyes. Raúl, muchos ven la abogacía y la actuación como mundo opuesto, pero ¿en qué momento de su vida decidió que no tenía que elegir una de las dos carreras, sino que podía hacer ambas? Primero que yo me hice abogado después de los 42 años. Yo empecé a estudiar Derecho a los 42 años, cuando ya hay abogados que ya tienen 10 y 15 años de carrera. Lo hice por una inquietud intelectual, lo que yo llamé una laguna en el cerebro de información, que no era leyes, el derecho no era lo primario, era medicina, porque la medicina sí fue un norte para mí. Yo siempre quise ser médico y quería ser neurocirujano, pero eso se quedó ahí en el aire cuando entré a la universidad y dije, bueno, yo llevo ya 10 años como actor desde los 8 y tengo 18, voy a seguir siendo actor, pero lo que era la ciencia y las matemáticas, esa era mi pasión a nivel de estudios, ¿no? Y siempre pues me gustó la medicina. Traté de, a los 42 años, estudiar medicina, pero pues, tenía 2 hijos y una esposa que trabajaba más en la casa, pero a nivel económico yo era el que mantenía todo el hogar. Y medicina es un campo que es tiempo completo, no es a tiempo parcial. Y pues me dijeron, bueno, le falta tanto, pero y entonces me dieron la alternativa. Pero si usted yo le dije, ¿no hay programa nocturno? Y dice, no, creo que ahora lo hay, programa nocturno de medicina. Si lo hubiera habido en ese tiempo, a lo mejor ahora seríamos un médico. Pero lo que sucedió fue que me dijo, no, si usted quiere programa nocturno, váyase a la escuela de leyes. Y yo dije, esa era mi segunda opción. O sea que soy abogado como segunda opción. Mi primera opción era medicina, pero no podía trabajar y estudiar a la misma vez. Eso era imposible. Pues me decidí a estudiar Derecho, que me gustaba y me encanta, ¿entiendes? Porque con el derecho no es simplemente para uno meterse en un tribunal a litigar, a defender a alguien a nivel civil o a nivel corporativo o a nivel criminal, sino que también coges un entendimiento de cómo es el aparato social, cómo funciona la sociedad, que funciona a base de leyes, hay una constitución y hay diferentes ramas de gobierno, el tipo de gobierno que tenemos es republicano, que es la separación de poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y uno empieza a entender el país. Así es que estuve litigando, tuve como 13 años en los tribunales, para aquí y para allá. Sí, hacía las dos cosas. Pude manejarlo porque pues en una decía, una era de día y la otra era de noche, porque el teatro es nocturno, ¿no? Sí. Y si había una película o algo, pues entonces yo le decía, buscaba dónde eran las pistas que tenía, qué día, yo puedo estos días no, y puedo cambiar la vista, o sea, buscaba la forma. Bueno, no se puede hablar de Raúl sin sus personajes más icónicos, en los que vamos a profundizar aquí en este segmento. ¿De dónde salió la voz, el caminado y esa psicología del guapo del barrio, Papo Sweet? El guapo del barrio. Te quedó bien, pero lo menos que tiene el Papo Sweet es guapo, él es bocón, pero a la hora de la verdad corre muy bien. Los personajes saben de la apariencia, es la primera etapa. La apariencia sugiere esto y sugiere y sugiere y sugiere. Uno es consecuencia de lo otro. Esa careta yo la tuve como 3 años y medio conmigo, sin saber a dónde ir. Pero esa careta representa hasta aquí lo que es la comedia del arte. Y sobre todo los personajes principales, que era el Arlequín. Y entonces son
son caretas que son inertes porque no cambia la expresión, es la misma. Pero a base de la quijada y el movimiento físico, tú le das diferentes interpretaciones a esa careta. Por ejemplo, tú puedes ver a Papo Swing llorando y lo puedes ver riéndose y es la misma careta. Pero los ojos, la quijada, los movimientos físicos. Y entonces, pues cuando yo logré, y además esta tenía pelo, generalmente las caretas de comedia del arte del Renacimiento en Italia no tenían pelo. Y esta pues me llamó la atención porque yo podía virarme y seguir siendo ese personaje. Y cuando logré entrar en él, pues decía, primero que nada, que la careta me quedaba grande y había que bajar la quijada. Y empezó a crearse un sonido diferente la voz. Y ahí entre la visual, tiene los dientes de arriba, el yo poder poner simétricamente mis dientes de abajo con los de arriba. Y fue un proceso. Y ahí sale la voz. Y entonces el visual del tipo, pues, Papo Swing no es un maestro de escuela con esa cara. Entonces, ahí yo fui desarrollándole ciertas cosas. Yo tenía ese baile loco de él, eso lo hacía yo solo en mi cuarto, ponía música y me volvía mi hermana bailarina. Y yo me ponía a bailar como un loco, y entonces yo dije, pues yo le voy a prestar este baile a este personaje. Y entonces así se fue incorporando. Y yo dije, los tipos feos, generalmente o son muy, ¿cómo se llama? Que no se atreven a hablar con la gente, son tímidas es la palabra. Entonces son bien tímidos, o son bien extrovertidos. Tímidos porque tienen complejo de que son feos, de que esto y lo otro, o son bien extrovertidos, como decía, yo soy feo, pero no yo estoy hablando todo el tiempo y haciéndote reír y no te doy tiempo que tú me veas qué feo yo soy. Sino que yo soy, ese tipo bien chévere, bien buena gente. Generalmente en la escuela siempre hay unos tipos que no son lindos ni nada, pero son unos tipos sociables y hacen reír a todo el mundo y son el vacilón. Y cuando se gradúan y salen allá con el diploma, todo el mundo, ¡guau! Y tú dices, ¿qué tiene el tipo? El tipo es una personalidad. Y entonces ese era Papo. Y entonces yo le presté todo un vocabulario que yo me inventaba de palabras enredadas. Y entonces después me inventé también un léxico para definir quiénes son las mujeres, que son la parte de los dinosaurios. Entonces, entre una cosa y otra se fue construyendo un personaje que creó una locura y hasta el día de hoy, 88, 98, 2008, 2018, 38 años después todavía lo contratan. Y de ahí es que sale. Una cosa lleva a la otra. ¿Por qué creen que el puertorriqueño se identifica tanto con Papo Swing a pesar de las décadas? Pues porque el Papo Swing es bullanguero, fiestero, vacilador, chistoso. Y nosotros, no sé si es una condición de los isleños, pero somos así. El dominicano también es así, muchos isleños son así porque no sé si es la cercanía al mar o lo que sea, pero nosotros los puertorriqueños específicamente somos gente bien, bien amable. Tú te encuentras a cualquiera en la calle y le hablas, ¿sabes? Hazte eso en Nueva York o en Noruega o algo así, te van a mirar y siguen andando, ¿sabes? Pero aquí hay una familiaridad y todo el mundo, y entonces pues está el chinchorro, el tipo que se da el palo, el tipo que se pasa haciendo chistes y la gente relajando. Entonces pues Papo Swing representa a un montón de tipos en la sociedad. Y el tipo que baila salsa y el tipo que... O sea, él tiene muchas cualidades, características que definen al puertorriqueño en muchas áreas. Y yo creo que eso es parte de la gente, vamos a subir, que otro. El que no es así, lo busca por otra cosa. Por ejemplo, mi papá, que administró muchos años el Teatro Tapia también, después, los años, papi se hizo servidor público después de muchos años. Pues decía, mira, hay amigos míos abogados que me dicen que graban el programa tuyo para oírlo por la tarde, para oír toda la salta de disparate que tú dices y las palabras que tú dices. O sea, yo llegaba a diferentes grupos sociales, algunos más intelectuales que otros, y por diferentes razones. A aquellos a lo mejor no le importaba el vacilón que si salió con aquella o con aquella, pero sí, mira la clase de disparate que acaba de decir, tú sabes. Es un personaje que una construcción bastante buena.
Además de Papo Swing, ustedes tienen más personajes, como lo es Pupé, Israel, el veterano, Sí. el niño. Sí, yo tengo personajes de primera categoría, yo digo de primera categoría porque son robustos en su personalidad, su historia, su formación, su psicología, ellos andan solos, yo no necesito hacer el libreto, yo los puedo alquilar por día. Y Y entonces hay otros de segunda categoría, pero yo me puse una vez a hacer, son como 16, pero personajes sólidos, está Israel, Diente Frío, que ya no lo hago, que fue el primero que surgió en los años 70, con Israel y con Herminio. Los tres juntos surgieron a la misma vez porque yo no era comediante, yo era actor dramático de niño. Y por una razón, pues como yo siempre me gustaba hacer reír, yo hacía reír a mis compañeros tras bastidores, en los maquillajes, en los teatros. Eso era mi público, los compañeros actores. Entonces, pues ahí una vez por una situación que se dio, se quedó libre un fin de semana en un lugar que se llamaba La Tea, un café teatro, y yo tenía 3 personajes ya, los desarrollé, y ahí después me fueron a ver de un canal, y el canal me ofreció trabajo, y ahí me convierto en comediante. Pero ese no, muchos productores se molestaron, muchos no, 2 o 3, porque decía tú, tan buen actor dramático, haciendo esas payasadas, esto y lo otro. Y decía, lo que pasa es que esto es diario y pagan todos los días. O sea, si tú me buscas trabajo dramático, yo dejo la comedia. Pero sí, hay muchos personajes. Pero los principales son esos: Israel, Papo Swing, Diente Frío, que ya no lo hago, el veterano, el Minio. Y los más que me piden son Israel y Papo Swing. Y además de esos personajes, si a usted le diera a elegir a uno de esos personajes para hacer un show o algún canal, ¿cuál usted preferiría? De todos mis personajes, De todo. el que más campo de acción tiene es Papo Swing. Más campo de acción porque, por ejemplo, yo desarrollé que no lo entendieron y se lo perdieron. Yo desarrollé un sketch de comedia, pues yo los escribo, que se llamaba El Tribunal Expedito, donde el caso largo se hace cortito. El expedito es rápido. Y entonces, pues Papo Swing era el abogado defensor. Pero había un fiscal, había un juez, y eso era una comedia de altura, pero nada. Los productores no sé qué les pasa, y ya yo he hecho tanta comedia y he corrido tanto canal que no voy a estar detrás de ninguno. Estoy ahora en otra etapa, estoy haciendo otras cosas, documentales de los pueblos de Puerto Rico, cosas más importantes. Y musicalmente, ahora acabo de regresar de Nueva York, de hacer la voz en sinfónica, con una orquesta de 25 músicos, porque pues yo como cantante, que he estado toda la vida cantando, he llevado esa carrera paralela a la actuación, y entonces pues yo he hecho a Héctor Lavoe, he interpretado a Héctor Lavoe cientos y cientos y cientos de veces, tanto en el musical como en conciertos, y ahora por primera vez lo hice en sinfónica, y parece que lo vamos a traer para Puerto Rico. ¿Alguna vez sintió que algún personaje cómico eclipsara su carrera como actor dramático? Seguro, Papo Swing eclipsó a todo el mundo. Sí. No que la eclipsara como actor dramático, porque los que están en el ambiente, los productores de Puerto Rico y los directores, saben mi trayectoria dramática. O sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de ganarme los premios más importantes aquí de actuación dramática. Cordero de Oro, el Círculo de Críticos de Teatro de Puerto Rico, CEMI. Como comediante, pues fueron más, Agüeybaná y cosas, todos esos premios que daban antes. Pues, era actuación dramática. Lo que pasa es que la comedia también, pues, equiparó. De los CEMI, 3 fueron de comedia y uno de los Agüeybaná. Y así mismo, pues, la comedia se elevó, pero actuación dramática a cada rato. Los Dominiqueños, que es una película que habrán visto mucho ahí, la primera era un papel dramático,
Yo era un tipo que recogía lata que había sido jugador de baloncesto y me convierto en el dirigente de ellos. Es el drama. Y la segunda regular, la tercera que no ha salido, esa es la mejor, pero creo que hay una escena que a Molusco le faltaban y como Molusco está flaco ahora, pues no la van a poder hacer. Usted mencionó sobre su tributo a Héctor Lavoe. Le quería preguntar cómo es que un actor se prepara para hacer ese tributo hacia un cantante cuando los dos trabajos, los dos oficios, puede que no se relacionen también. No, exacto. Todo depende del actor. Por ejemplo, pues, cantar salsa, no todo el mundo canta salsa. Pero yo estoy cantando salsa desde bien temprano. Yo empecé cantando rock y tocando batería. Fui en Perú con batería y cantando rock. Ya después, 13, 14, 15. Después empiezo a cantar lo que se llamaba latino. Después el nombre le cambié a salsa. Entonces tocaba conga o tocaba batería. Y entonces después seguí cantando y me piratearon de una orquesta a otra. Hasta que entonces entro y hago mi primer disco que yo escribí letra y música, todos los números del disco. Y ahí empiezo a cantar salsa. Pero a mí me gustaba mucho. Y ya yo estaba oyendo Héctor Lavoe todo el tiempo. Y después de eso, pues me convertí en cantante de orquesta con Rubijado en los 80. Y ahí pegamos números en la radio que todavía están en clásicos de la salsa de una emisora de radio, que es el de la salsa Z. Entonces, seguimos por ahí. Después yo hice dos producciones de mi parte. Y Héctor Lavoe, de chamaco, cuando yo estudié en la Universidad de Nueva York, actuación, allí, parte de mi formación, porque la otra formación fue en la Universidad de Puerto Rico, pues yo formé un sexteto allá y siempre Héctor Lavoe es un cantante excepcional, con una voz maravillosa, es un virtuoso. Una pena que tenía una enfermedad de adicción que lo llevó a la tumba a los 46 años. Pero era un tipo súper dotado. Entonces, de hecho, tenía un tono, el registro casi un tono completo más alto que el mío. La preparación, que fue tu pregunta inicial, pero te tuve que dar todo este preámbulo, la preparación no es fácil. Por ejemplo, para esto de Nueva York, que es con una sinfónica, ya es un escalón más dentro de mi interpretación. Aparte de que ya yo he hecho el musical muchas veces, en el 2023 lo hicimos acá en San Juan, que yo lo dirigí también. Pero esto era con 12 cuerdas de Broadway, que ellos son todos de Broadway, pero hicieron ese concierto. Entonces ya era toda la música de él, todos los soneos, todo de memoria, nada. O sea, yo estuve preparándome, haciendo ejercicio. Es una preparación dedicada. Es la preparación de un cantante. Y el que es actor y tiene que ser un cantante como Héctor tiene que cantar y hacer una preparación de cantante. Lo que pasa es que pues, yo le doy otro toque. En el segundo acto me convertí en Héctor Lavoe, me puse una peluca, me dice. Pero la preparación es la misma de un cantante, a diferencia de que no estás cantando como tú. Estás tratando de tener una voz parecida a quien estás interpretando. Es bien chabón. No es fácil. Bueno, no sé a quién se le haga fácil, pero a mí no se me hace fácil. Pero me gusta. Su trabajo prestando la voz, un arte que requiere una técnica más distinta a la actuación, ¿le gusta más que actuar? Bueno, de niño, los compañeros de mi papá, actores, yo tenía 3 años y me acuerdo que un gran locutor y declamador puertorriqueño, David Ortiz, me decía, tú de chiquito eras una cosa, mano, pero, mano, no te estabas quieto, la palabra, ustedes saben, era un chabón, por no decir la palabra correcta. Y todos te preguntaban, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, cantante. Y rompía a cantar las canciones. O sea que yo siempre he querido ser cantante desde niño. Lo que pasa es que pasa el tiempo y de momento me doy cuenta que soy actor y entonces comediante y entonces empiezo a experimentar todas estas sensaciones. Y una vez uno se trepa en un escenario, hace una actuación y ese público aplaude, eso es un vicio. Entonces tú buscas ser cada vez mejor. Y eso, una vez entras ahí, es difícil salir. Pero sí, cantar ha sido mi pasión siempre. Pero requiere
estar en condición, no hablar mucho. Ve, ahora mismo no puedo cantar mucho porque estoy hablando hace rato. No hablar mucho, cuidarse, no amanecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora exploraremos distintos aspectos de su trayectoria, desde la creación de personajes hasta el impacto cultural y social de su trabajo. ¿Cómo ve la escena teatral actual en la isla comparada con sus inicios? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque mis inicios, ¿verdad? En el teatro había un festival puertorriqueño y había un festival internacional. Y eran dos festivales de teatro en que en el festival puertorriqueño pues participaban los escritores, los autores de teatro puertorriqueños. Y esas obras pues se presentaban en escena. Y en el Festival de Teatro Internacional pues se buscaban obras de teatro de diferentes escritores internacionales con sus debidas traducciones al español. Y era rico ver eso, porque entonces tenemos dos festivales auspiciados por el Instituto de Cultura, que ahora el Instituto de Cultura no auspicia nada. Y lo digo así mirando directamente a la cámara. Que es una pena. Es una pena porque yo me crié en una riqueza cultural que ustedes no tienen la oportunidad. Y también hay unos sucesos y unos adelantos tecnológicos y unos cambios sociales debido a esos adelantos tecnológicos que crean otra dimensión totalmente diferente. Pero bueno, esos inicios, como te dije, además de esos dos festivales, había teatro independiente fuera de los dos festivales. Lo cual quiere decir que era una producción constante. Hace unos 8 o 10 años atrás por lo menos, había mucho teatro, pero era todo comedia. Y ahora hay mucha producción de teatro, pero dura poco, ¿tú sabes? Porque tenemos un mercado pequeño. Hay teatro, la comedia se llevó todo lo que es el drama. Ya no hay drama. Hay, porque no quiero decir pero es bien poco, exacto. Entonces, ha cambiado, las redes sociales virotearon el mundo. Porque muchos, por lo menos ustedes, nacieron con un celular en la mano. Nosotros, en la generación mía, que es como 2 generaciones antes de las de ustedes, no existían ni siquiera los beepers. Entonces, pues, la mente se ocupa y socialmente uno se ocupa de otras cosas. Entonces, esto ha venido a llenar el hueco. Tan es así que a mi nieto de 11 años, tú le quitas el celular y hay llanto y pelea. Y, o sea, no, que estamos comiendo. Y eso va a ser un llanto, una rabieta. Y aparecen los videos por ahí de los tipos dando contra el piso. Porque por eso están ahora mismo demandando a Facebook y a YouTube, a Meta. Lo están demandando porque todos los procesos que hacen de las redes sociales crean adicción. Tan es así que hay una demanda, los están demandando, pero por billones de dólares, por el daño que le está causando a la sociedad. El que está enviciado, que no sé cuántos de ustedes, pero yo sé que la mayoría, no tienen la culpa, pero tienen ese acceso y están ahí, en una mesa pueden haber 4 y nadie está hablando. Sí. O sea, no hay conversación ninguna. Comunicación entre esas personas. Se pierde tantas cosas que no es culpa de ustedes, es culpa, pero por eso los están demandando, porque están creando algo que es adictivo, ¿entiendes? Bueno, dicho esto, el teatro hoy en día pues ha mutado, se hacen cosas porque se hacen. Yo acabo de hacer el musical de Héctor Lavoe, no acabo, hace 3 años, 2 años y medio. Y se hacen musicales, vuelve a Chicago, o sea, hay producción, porque el ser humano tiene ansias de ver cosas tangibles, de ver cosas que lo emocionen de verdad, y entonces no quiere, las generaciones de gente que tienen 40, 50, 60, 70 años, porque ahora vivimos más, no quieren perder eso, y son los que llenan los teatros actualmente. Pero
la juventud que yo viví, que el teatro era la pasión. En la universidad a los 19, 20 años, esa era una pasión. Yo no sé si ahora mismo esa pasión existe por el teatro. Definitivamente ha cambiado. Yo hice tanto drama. Yo no me acuerdo de joven haber hecho ninguna comedia teatral. Ninguna. Todo eran dramas. A los 13 años hice una que se llamó Mi Señoría, de Luis Rechani y Agraí, puertorriqueño, el Festival Puertorriqueño de Teatro, que era una obra de política, pero que tenía ribetes de comedia. Pero no se hacía comedia. Ahora es que los escritores, hay buenos escritores aquí, escriben para comedia. El Molusco busca a quien se escriba comedia. Es stand-up. Por las redes lo alimentan. Cambió la cosa, pero todavía lo que es el teatro per se, sólido, se mantiene, pero el mismo Broadway tú vas y las musicales, es difícil ver una obra de drama, porque ya las noticias han llenado ese hueco. El drama está en las noticias. Tú prendes el radio o buscas y ahí está el drama. ¿Usted cree que el teatro no ha evolucionado tanto? ¿Ha ido un poco para atrás? ¿O de otra manera? Cuando dices el teatro ha evolucionado, ¿en qué aspecto? Como en las personas antes veían más teatro, quizás ahora no. Quizás han dejado eso a un lado y los teléfonos ven las cosas en las redes Sí, sociales. lo que pasa es que los teléfonos cubren, yo creo que hasta los 30, 35 años, de los 35, desde los 13, 14 hasta los 35 años, ahí están. Bueno, celulares tenemos todos, pues yo tengo. Sí. Y todos tenemos que o te unes o tú sabes, no puedes hacer otra cosa. Y como ahora los teléfonos son una oficina, ¿no? Porque yo tengo aquí los correos electrónicos, tengo aquí mi fanpage, yo me he tenido que rendir y tener un fanpage. Ahora yo voy a editar unos documentales que dice que se pasaron por el Canal 11, a dividirlos para meter cápsulas en los, ¿entiendes? A base de eso, ahora mismo las compañías no te compran a base del rating de televisión, es cuántos seguidores tú tienes. Y entonces ahí la compañía pues mete chavo, porque les sale más barato anunciarse en internet, digo, en las redes sociales, internet, que pagarle a una agencia de publicidad. Y de hecho, la agencia de publicidad ahora se especializa en redes sociales. Sí. O sea que el mundo cambió. El teatro sigue siendo el teatro, sigue siendo la maravilla de la representación escénica, que se ha erosionado, ha sufrido cantazos y todo eso, pero como no hay nada que lo suplante, ni la inteligencia artificial, ya mismo se inventan un holograma con inteligencia artificial que no hay actores ahí. Y tú estás viendo eso, pero ya es casi una película, pero nadie podrá suplantar a unos músicos tocando en vivo o a unos actores actuando en vivo. Esa vibración, Eso en sí. pero sí, ha sufrido, pero no va a morir. Exactamente, sí. Y entonces, concordando con usted de lo de la inteligencia artificial, de que unos músicos no van a poder ser reemplazados por la inteligencia artificial. Yo como persona, yo quiero estudiar música, yo quiero ser clarinetista, y entonces hay otras personas que quieren estudiar arte, que quieren sobrevivir del arte. Entonces usted como artista... No, espérate, no sobrevivir del arte, vivir del arte. Vivir del arte, exactamente. Entonces usted como artista, como apasionado del arte y de la música, ¿qué le diría a los jóvenes de aquí, de Tras Bambalinas, y a otros jóvenes que quieren vivir del arte en el Puerto Rico de hoy? Ay, bendito. Bueno, les voy a decir que tienen que darse cuenta de que el mercado es pequeño. Y que como único el éxito les llega es esforzándose y siempre pensando en ser el mejor. Aunque haya otro que toque lo mismo que tú, musicalmente hablando, que otra clarinetista, que diga, no, yo quiero ser la mejor, y tú dices, yo quiero ser la mejor, y aquel, yo quiero ser el mejor. Pero si los tres van buscando eso, los tres van a ser excelentes. Y entonces lo que se tiene que buscar es la excelencia. La excelencia no se llega, no llega por el teléfono. Yep. Llega por la práctica, la dedicación, el sacrificio. Digo, no es que vaya a sangrar, pero es posible sangrar si es un violinista y Sí. se le laceraron los dedos.
es la práctica. La práctica lleva a la perfección, el deseo, el respeto al instrumento o a la carrera de actor. O sea, y mira, el circo grande no es en Puerto Rico a nivel de actor. Y los músicos, muchos músicos emigran. Pero hay muchos músicos que viven aquí y son, lo sabes, unos bravos aquí en Puerto Rico. Y tenemos una herencia musical. Esta misma calle, estás allí, el Centro de Bellas Artes de Lito Peña. Y el papá de Lito Peña era director de bandas municipales de Yabucoa y de Humacao. Lito Peña, yo lo conocí, jovencito yo, y él más joven, vivo por lo menos. En Canal 4, un musicazo con una banda, su hijo Cuco Peña ha heredado ese talento y lo ha superado en varias áreas. Puerto Rico está lleno de grandes músicos, sí, grandes cantantes, grandes instrumentalistas y grandes actores. O sea, Puerto Rico ha producido, pero, por ejemplo, la escuela Anita Otero, ¿sabe cuál es? ¿Y sabe quién era Anita Otero? Ay, Dios. Véanseme, ahora tienen que ir a mi página, a mi fanpage de Facebook. Y ahí busquen Raúl Carbonell, el Facebook fanpage, y ahí van a empezar a ver ahora está lo que hice en Nueva York sobre lo de Héctor Lavoe Sinfónico, pero ahora yo empiezo a editar los documentales que he hecho. Ahí está el de Añasco, Aguadilla, Vega Baja y Humacao. En Humacao están toda la gente importante de Humacao, además de todo el pueblo, la parte geológica, las playas, los ríos, los recursos naturales. Está Anita Otero. Anita Otero fue una concertista de piano en el siglo XIX. En el siglo XIX, una mujer dando giras por Europa como estrella. Suena grande ahora. Imagínate en los años 1800, que tenía que coger un vapor para viajar a Nueva York, para entonces coger un vapor para viajar a Europa y estar por toda Europa dando conciertos de piano. Una muchacha que nació aquí en Humacao y estudió aquí en Humacao y se hizo una gran concertista de piano a nivel mundial en aquellos tiempos. ¿Tú no lo sabías? Pues Anita Otero, porque a veces dicen, no, esa es la escuela aquella. Lito Peña, así, del Centro de Bellas Artes. No hablan más allá. Que eso pasa porque le ponen nombre a las escuelas, pero uno dice, ¿pero quién fue fulano de tal? Porque eso es lo que yo hago en los documentales. Y por eso los documentales son educativos. El Centro de Bellas Artes, Águedo Mojica. ¿Quién fue Águedo Mojica? El Centro de Bellas Artes. Ese tipo fue, dominaba 6 idiomas, tenía un doctorado en la Sorbona de París. Estamos hablando de gente del principio del siglo. Ahora mismo, ¿quién tiene un doctorado de Puerto Rico, de la Sorbona de París o algo así? O sea, y saben 6 idiomas. Son gente que se superaron con todo. Pues tú dices, un tipo puertorriqueño, negro, 1930, igual que Albizu Campos, fuera de la parte política, ¿no? ¿Sabes? Representando a Harvard. Albizu representó a Harvard en la Conferencia de la Paz de 1930. Y para un negrito puertorriqueño representar a Harvard en el 1930, un país racista, en aquellos tiempos más que ahora. Ahora es menos, pero imagínate entonces el rubito de ojos azules que estaba en segundo lugar, estaba bien lejano para ellos decir, no, mándate a Albizu. Y esas cosas, la juventud de hoy no tiene la culpa, porque nosotros también carecíamos de información. A veces en las escuelas en Puerto Rico, los gobiernos no han presionado para que nosotros sepamos nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra gente. No. Primero sabemos Elvis Presley y conocemos los Estados Unidos que lo de aquí, pero ya eso es a nivel político, que esto no es el foro para yo discutir eso. Pero sí, yo lo que les puedo recomendar es que se fajen hasta lo último e igualmente pueden ser productivos aquí y hacer una vida aquí como músicos, como pueden emigrar. Porque ahora mismo yo estaba allá afuera y habían puertorriqueños, cubanos y todo en esa orquesta, y todos de diferentes países, pero buenísimos. Muchas oportunidades en Estados Unidos. Bueno, sí, porque es que lo que es el mundo del entretenimiento
en un país de 320 millones, pues produce más que en un país de 3 millones y medio. ¿Entiendes? Pero yo exhorto a todo el mundo a que eche el resto, porque aquí hay gente que vivimos de esto y vivimos aquí, no. O sea, me dice, ay, tú, Raulito, tú en Estados Unidos serías multimillonario. Y dije, bueno, posiblemente sí. Y me fui en un tiempo, estudié, trabajé en Broadway. Pero bueno, eso ya son circunstancias de vida personales. Y ahora, ¿cómo se adapta un actor de su trayectoria a las nuevas plataformas digitales? Vuelve. ¿Cómo se adapta un actor de su trayectoria a las nuevas plataformas digitales? ¿Cómo yo me adapté? ¿Cómo se adapta? ¿Cómo se puede adaptar y más allá? Bueno, la pandemia fue bien importante. Yo estaba en Miami, después del huracán María, yo me fui para Miami, tenemos nuestra casa allá, y acá también, yo vivo aquí en Palma. Yo empecé a producir cosas. Y yo hice como 15 parodias de números de salsa bien pegados, y hasta tango, pues gracias a Dios, yo canto diferentes estilos, tango y cosas de Frank Sinatra. Y entonces yo escribía la letra y hacía parodias. Y esas parodias están, Papo Swing tiene su parodia, y los personajes, un par de personajes, pero mayormente soy yo como cantante. E hice varias cosas, abandoné porque la verdad es que después de haber trabajado frente a tanta cámara de televisión y tanta cámara de cine, yo estar poniendo mi camarita en una cosita así con la luz de a ver cómo me veo, y yo mismo Complicado. filmándome, para mí me siento tan ridículo. No es que esté mal, pero mi experiencia de vida ha sido totalmente diferente. Las cámaras están ahí, hay un director ahí en el control, y 5, 4, 3, 2 y vamos para adelante. No, aquí yo tengo que poner la camarita y ver cómo me quedó, y entonces coger y editarlo, y entonces subirlo y escribirle algo. Y yo, mira, yo no sirvo para eso, pero estoy obligado, porque al pasar los años, pues ahora hay otra gente trabajando en comedia, y la comedia se ha reducido a 2 grupitos en televisión. Algo que hacen en el mediodía en Canal 11, Sunshine en una cosita que tiene, y Raymond, que es lo mejorcito. Porque Raymond tiene el mejor grupo de actores, de los cuales tiene 1, 2, 3, por lo menos hay 4 que son excelentes, donde los ponga. Drama, comedia, pero son gente preparada. Todos tienen una preparación de arriba abajo. Y eso es lo único. O sea, yo sé que ahí ya yo no quepo, porque ellos saben que si yo voy, pues me tienen que hacer un hueco y me tienen que pagar bien. Y ya ellos tienen su staff, y es buenísimo. Cada vez que yo voy allí, ellos me ponen a hacer algo, y yo lo hago con mucho gusto, porque yo voy a anunciar cosas, y ponen a Papo Swing a trabajar, o a Israel, o con la doctora Polo, esa que él hace. Pero eso es lo que está pasando. En las redes hay que adaptarse. Actualmente yo regreso, pero entonces regreso a meter presión, y ahora creo que se metieron 210,000 personas en la última cosa que hice, para educar, más bien. Yo estoy en esa etapa de educar. Estoy haciendo documentales de los pueblos de Puerto Rico, que aunque es cuesta arriba, porque muchos alcaldes, ¿sabes?, no están pensando en eso jamás, en la educación, en la historia, en la cultura. Otros sí, otros no. Entonces yo he hecho 4, como les dije ahorita, como acabo de estar en uno de ellos, y entonces ya yo los pasé por el Canal 11, y entonces ahora los estoy dividiendo en las redes para ponerlo en las redes, y como la mayoría, el 95% no lo vio, porque aquí ya la gente no ve tanta televisión, solamente de los años 50, 60 para arriba. Pero me escriben, vi los documentales, excelente. Porque los documentales que yo hago pues están enfocados en la geología, topografía, hidrografía, historia precolombina, o sea, de los indígenas, de los indios taínos, historia de la conquista colombina, los asentamientos de los pueblos, las fundaciones, hombres y mujeres ilustres, agricultura, recursos naturales. Es bien circunferencial el área que yo cubro. Yo hago la investigación, como había un personaje que se llamaba Cuca Gómez que lo hacía todo, pues yo hago la propuesta, hago la investigación, hago el temario, hago el libreto, soy el que dirige
el documental y aparezco en cámara también. Pero es una satisfacción porque la investigación es bien profunda y ahí es que aparecen todos esos datos que yo le dije de Anita Otero y de aquel y del otro, de Mojica. Eso es de la gente, pero también a la geología. Por ejemplo, Humacao es producto de terrenos aluviales. ¿Saben lo que son aluviales? No. El aluvión es una figura también legal que es cuando se arrastran los terrenos por las lluvias y se van arrastrando. Y esto por siglos y siglos y siglos y siglos, miles de años, pues si ves que está ahí el yunque y sigue arrastrando y todos estos terrenos es que han venido bajando y bajando, por eso son tan fértiles las tierras de aquí de Humacao. Y entonces así es que empieza, ¿sabes? Compuesto de terrenos aluviales. Y así lo hago con todos los pueblos. Y entonces lo voy a editar, lo voy a meter en las redes. Y lo voy a hacer cortito, porque si no, de 8 minutos, cosa de que la gente pueda aguantarse ahí, ¿entiendes? Porque si no, rápido busca. Interesante. Sí, así que lo van a estar viendo. Si se meten en mi página, tengo unos cuantos, como 118,000 seguidores que ha ido aumentando, pero se están metiendo mucha gente cada vez que hago algo. Me estoy adaptando. Sí, muy bien. Entonces vamos a conocer un poco más de su proyecto Vive PR, que si estoy en lo correcto, usted mencionó que probablemente uno de sus capítulos fue grabado aquí en nuestro pueblo, Humacao. Es así. ¿Dónde podemos acceder para ver este programa? ¿Alguna página en específico, alguna red social en específico? Eso se pasó en el Canal 11. Vive Puerto Rico. Se pasó durante un mes, o sea, 4 sábados. Actualmente no lo puede ver en ningún sitio. El único que ha puesto en su página es Añasco. Añasco, que yo lo hice ya hace 4 años, algo así. Añasco lo subió a su página y cada uno de esos documentales yo le doy un nombre especial que es parte de la investigación y lo que me... por ejemplo, Humacao se llama Humacao, Tierra de Valientes, porque el cacique Humacao con el de Naguabo, juntos lucharon contra los españoles, pero una batalla tremenda, ¿sabes? Humacao era un bravo y el otro nunca lo pudieron coger. Y entonces eran unos valientes, todo el Yucayé, que es todos esos valles que hay ahí a la salida a la desembocadura del río Candelero, y el otro Antón Ruiz. Entonces, actualmente esos documentales, el único que lo subió fue el de Añasco, el alcalde, en las redes sociales completito, que se llamó Donde los dioses murieron. ¿Por qué? Porque en el río de Añasco, Grande Añasco, que era el Guaurabo, río Guaurabo para los indios, ahí fue que ahogaron a Salcedo. ¿Sabes quién era Salcedo? ¿O no? No, ahí no lo tenemos. Mira, que aquí no hay historia de la conquista de los españoles. Tenemos que darle un Diego poquito. Salcedo. Ok, Diego Salcedo fue el español que ahogaron los indios y ahí descubrieron que los españoles no eran inmortales. Ah, sí, yo me acuerdo. ¡Ay, se acordó! Ahora sí. ¡Bravo! Pues ese fue el río en Río Grande. La cosa es que no sé, el único que se puede ver en las redes es los otros 3. Yo los voy a dividir los 4. Empiezo con Añasco. Y yo los voy dividiendo en pequeños capítulos como de 8 minutos. Okay. Y entonces, así voy a estar durante 24 semanas, si Dios quiere, mostrándole al público para que por lo menos se vayan educando. Así que ya sabe dónde verlo. En la página del fanpage Raúl Carbonell, oficial, yo creo que dice. Pero si buscan los fanpage, ¿sabes cómo buscar un fanpage? Ah, pues ve. Ya está. Eso sí. Eso sí, eso sabe. No se acordaba de Salcedo, pero fanpage también. Ahí sí. Ahora le propongo un reto. Contésteme estas 3 preguntas en una sola palabra. A rayo. Un libro o libreto que todo actor debería leer. Así. Un actor se prepara, Stanislavski. Ok.
Un escenario, el lugar donde No, más yo te iba a decir el libro mío, pues yo escribí una novela que se llama ¿También? No, actor, tú dijiste que cada actor debería de, que se llama Latitud 18 grados norte, que narra la historia de todos los rescates que se hicieron después del huracán María e Irma, que esos huracanes, sobre todo María, esos rescates que se hicieron en un crucero de Royal Caribbean que se llamó Adventures of the Sea. Y el capitán, el único puertorriqueño capitán de megacruceros en el mundo, Tomás Bustos, todos los rescates que hizo en estas islas. Y esa novela la pueden conseguir, no sé si todavía la tienen aquí en Humacao, en la librería, pero en San Juan la pueden conseguir. Se llama Latitud 18 grados norte. Está muy interesante. Subtítulo: Irma, José y María, Capitán Tomás Bustos. Esa fue mi incursión en el mundo de la novela, y en el mundo del cine tengo otras cosas porque me he dedicado a escribir. Esa es la otra etapa que estoy desarrollando. Muchas cosas. Ujú. Y ahora un escenario, el lugar donde más feliz se siente, un escenario que usted vea. Sí, mejor. Pero me dijiste el escenario, ya me está diciendo el sitio. No, un escenario, como Un lugar. un lugar. Que más feliz yo me Sí, siento. donde más feliz usted se siente. Dos sitios tienen la misma preponderancia. En un escenario de un teatro o en medio del yunque de la naturaleza. Me producen una satisfacción diferente, pero al mismo nivel. Y ahora, ¿prefiere hacer un personaje cómico o dramático? De mejor usted se siente. Yo soy actor dramático. La comedia lo que pasa es que la sé hacer, y la satisfacción que provoca la risa de la gente cuando uno hace algo. O sea, el tú hacer gente feliz, que se ría, eso es una energía que viene y se te mete por dentro y tú sigues provocando más risa. Y, o sea, es una cosa que no se puede explicar. Pero es con ese propósito. Ahora, a mí me das un papel, sí, en comedia o drama, y la verdad que el drama, porque esa es mi preparación. Fundamentalmente yo soy actor dramático. Por eso es que mis personajes tienen esa formación tan sólida, porque yo le hago un esqueleto psicosocial a cada uno. Cada uno tiene de dónde viene, de su niñez, socialmente en qué estrata social está, cuál es su educación, cuál es su familia, cuáles son sus sentimientos. O sea, están formados completamente como un ser humano debe estar formado. Y usted lo prepara, le da el trasfondo. Completo. Y entonces yo lo suelto una vez que ya está preparado así, porque así es que se forman los personajes. Te dan un personaje en una obra de teatro, y a mí me enseñó mi maestro Dean Saya, para descanse. Digo, ese personaje que tú tienes ahí, yo me acuerdo del diario de Ana Frank. Digo, ese personaje, tú tienes que ver de dónde él viene, cómo él se crió. No te lo dice ahí, pero a base de cómo él se comporta en esa pieza teatral, tú puedes deducir, porque a base de cómo tú hablas y a base de cómo tú te comportas, yo puedo ir deduciendo cuál ha sido tu educación, cómo te criaron, cuáles son tus valores. Y entonces así mismo, pues hacía con los personajes, pero sin información. Cuando yo empecé a crear los personajes de comedia, la información la creaba yo. Y entonces, personaje de Israel, yo te puedo decir toda la historia de su vida, y la de Papo Swing, y la del veterano de Vietnam, y la de el borracho Pupe, que eso fue una encomienda de Jacobo Morales. Me dijo, tienes que hacer un borracho. Y yo digo, bueno, pero ustedes tienen todos los borrachos, Gaby. No, pues tienes que inventarte uno. Y entonces ahí me acordé de los jíbaros de campo y todo eso, que bebían caña y tenían los dientes todo chavados y no se le entendía. Y por ahí, pero a ese yo le creé una historia. Era maestro de matemáticas, trompetista, ¿sabes? Y le creé una historia que los personajes míos pueden vivir, los puedo alquilar. Es más, pensando, es un buen negocio. Se alquila personajes, pero por lo menos, no menos de $1,000 diarios. Ahora te lo puedes llevar. Mira, ando con Papo Swing. Bueno, a Papo le voy a subir el precio porque la careta me da calor. Ay, entonces vamos a hablar de su legado. Y esta pregunta es bien importante para mí. ¿Cómo usted, Raúl Carbonell, quiere ser recordado en la historia cultural de Puerto Rico? Te mandaste ahí esa pregunta.
De hecho, estoy ahora en una etapa trabajando parte de mi legado. Porque una cosa es la trayectoria de uno como artista, que es bien circunstancial, porque uno no prepara la trayectoria vienen oportunidades, uno las coge y entonces uno se va desarrollando. Y yo he ido haciendo incursión en cosas que puedo dominar y me han ido abriendo puertas en áreas que puedo dominar. Pues la música, el canto, la actuación, la comedia, y el drama, la dirección, escribir, producir, pues yo he producido muchos programas míos completos, maestro de ceremonia, entonces sigo añadiendo, escribo documentales, los dirijo, el cine, escribo cine, teatro, entonces se va complementando mi producción artística. Pero eso es simplemente una formación que tú la puedes ver, mira, ese es el legado, pero ¿qué puede servir de ejemplo para futuras generaciones y puede servir de inspiración para futuras generaciones? Pero un legado para el país que pese, que se recuerde y que sea utilizado para la edificación y la mejor preparación del puertorriqueño. Es en esta etapa que estoy haciendo los documentales de los pueblos de Puerto Rico y varios planes que tengo de hacer consciente a nuestra población, a nuestra juventud, y muy difícil al gobierno, porque eso es un dolor de cabeza, hacerle entender, pero es el respetarnos. Nosotros tenemos, si no el más maravilloso, uno de los países de las islas, de los terrenos más maravillosos del planeta, en todos los aspectos geológicos, topográficos, geográficos, hidrológicos. Nosotros tenemos tanta cantidad de ríos. Yo soy un fanático de los ríos. Puerto Rico tiene 224 ríos. ¿Tú lo sabías? Wow, eso no 224, 59 desembocan en el mar. Tenemos 555 quebradas encima de eso. Además de miles y miles de ojos de agua. O sea, solo tenemos agua, pero la contaminamos, le metemos porquería. Sí. No, yo he visto basureros en el cañón de San Cristóbal. Entonces, si nosotros conservamos esta isla, nosotros en los años 1930 se consumía el 86% de lo que se consumía en este país. El 86%. Había menos gente, está bien. Pero el 86% de lo que se consumía se producía en Puerto Rico. Todo, carnes, aves, legumbres, de todo. Ahora se consume el 6%, solamente el 6%. Hay un 80% que desapareció. Pero que mucho terreno baldío hay aquí. Porque se industrializó ahora mismo. ¿Quién de ustedes le interesa salir de aquí para Mayagüez, hacer un bachillerato y una maestría en agronomía y coger 300 cuerdas y sembrarlas? Stop. Bueno, estaría interesante. Estaría interesante. Hay una vía. Vas a Mayagüez, estudia agronomía. Sí. Entonces, a que el gobierno busca el gobierno. Mira, usted, esas 300 cuerdas que no están haciendo nada. Sí, pero tienes que traer esto y esto y esto. Y cuando llega allí, dice, pero tienes que traerme este otro y este otro, ¿sabes? No tenemos un aparato gubernamental ejecutivo que esté enfocado en hacer que nosotros crezcamos y nada, ni los populares, ni los PNP, ¿sabes? Tú quieres ser Estado, pero pues pon este peaje a producir rico, digo. Esa gente merece ser Estado porque... Pero bueno, eso es producto... O sea, esto que estoy hablando podría ser otro podcast. Sí. Pero sí, definitivamente el legado mío quiero que sea cultural, que toda mi trayectoria se vea finalizando aquí, no finalizando, porque yo espero que Dios me dé muchos años de vida y producción todavía, y que estas cosas que estoy haciendo con los documentales, que puedan ser pasadas al Departamento de Educación,
que de momento tú llegas a cuarto año de high school y pasaste por una clase que era fracciones o lo que fuera se preparara, que por lo menos de tu pueblo, de donde tú sales, tú supieras la historia de tu pueblo. Y entonces, ¿de dónde tú vienes? De Humacao. Ah, Humacao. No, Humacao, mano. Mira, ¿tú sabías que aquí había una aduana? Eso sí que no lo sabía. Ah, en Humacao había una aduana. Y la aduana está allí, al lado de la villa pesquera. Y ahí está el edificio que dice aduana. Aquí venían los barcos directos desde España. Y aquí había una inmigración ahí, te daban los papeles y todo, una aduana. ¿Ok? Son más allá. ¿Viste? Son detalles. Yo digo, pero de verdad. Sí. No, es que tantas cosas que uno desconoce. La historia de este país es maravillosa. Nosotros teníamos un tren que le daba la vuelta a la isla completo. Ya no hay. Ah, y era de pasajeros y de carga. Sí. Y teníamos un vapor, que era un barco que daba la vuelta a la isla. Y la gente, los que podían, cogían el tren, se quedaban en Aguadilla, cogían el vapor, seguían hasta Ponce. O sea, no tenían que salir de aquí para hacer turismo. ¿Verdad? Exactamente. Lo vendieron todo. Ah, No, qué decepción. Entonces, usted ha interpretado a leyendas de la vida real y a íconos de la ficción de barrio. Si usted tuviera que elegir una historia de la historia de Puerto Rico que aún no se ha contado en cine y tuviera la oportunidad de protagonizarla, ¿cuál sería? una pregunta bastante amplia. Tendría que no se haya hecho, que me gustaría, parte que sea de la historia del país, De la historia. e interpretar un personaje que fuera de la historia de Puerto Rico. Habría que ir, entrar dentro de lo que es la política obligado, porque son personajes que crean cambios en, no sé, yo creo que debería ser el personaje, yo lo crearía ficticio. En el sentido, buscaría una época transicional de nuestro país. Quizás el tiempo actual, o un poco antes, o quizás una fantasía de un futuro cercano, de un cambio social total, revolucionario no en el sentido de disparos y armas, no, sino revolucionario en el concepto de ideas y de un personaje que cambió el país. Interpretar la obra, no es, lo que tú me dijiste, la obra no existe, que esté escrita. El personaje tampoco existe, esto es imaginario, tú me dijiste. Sí. Puede ser. De una época específica o algo en la historia, pues mira, como la historia ya está, yo preferiría de un futuro cercano, que no se puede decir que no puede pasar, entonces un personaje que cambiara el país hacia un modo positivo, utilizando a la juventud y las generaciones menos intoxicadas por la historia. Sí, exactamente. Entonces, antes de despedirnos, queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a la administración escolar, profesores y demás quienes creen en el talento joven. Y también le agradecemos a Raúl Carbonell, hijo, por sacar de su tiempo y estar aquí presente para hacer este podcast. Y entonces este espacio se convierte en nuestro lugar para la creatividad, la voz de nuestra juventud y el futuro en el teatro en nuestra ciudad. A todos Muy ustedes bien. que nos acompañaron en este estreno de nuestro podcast, gracias por estar aquí. Pero esto solamente es el comienzo. Nos vemos en la próxima función, aquí tras bambalinas. El escenario queda vacío, pero la historia continúa aquí, tras bambalinas.